ver lo que es el tema 4, sistema operativo. En nuestro caso nos vamos a basar, ¿no es cierto?, en el sistema operativo que hoy es, por ahí, es mayoría en la gran cantidad de computadoras personales, que es Windows 10. Básicamente tengan en cuenta que un sistema operativo es el software esencial de cualquier computadora. Es el que va a funcionar como interfaz entre nosotros, los usuarios, y el resto del hardware y el resto del software. Cuando nosotros necesitamos ejecutar un programa, lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, lo vamos a indicar a través del sistema operativo, ejecutando algún acceso directo, y el sistema operativo es el que le va a brindar todo el soporte posible para que ese programa se ejecute. Si necesitamos usar un hardware, un monitor, un teclado, es el sistema operativo el que se va a encargar de comunicarse con ese periférico, con ese dispositivo. Entonces, siempre entre lo que hagamos nosotros con el software y con el hardware, va a estar el sistema operativo en el medio, el que se va a encargar de ese vínculo, de ese nexo. Windows es un sistema operativo con entorno gráfico, quiere decir que nos permite justamente trabajar con iconos, con gráficos, con menú. Previo a la aparición de los sistemas operativos de entorno gráficos, eran todos de línea de comandos, que se llama la otra interfaz. Si bien todos los sistemas actuales también tienen una opción para trabajar en línea de comandos, obviamente que no es lo más cómodo, la más fácil, porque hay que introducir comandos específicos para hacer las tareas que queremos hacer. Entonces, si queremos crear una carpeta, tenemos que usar un comando específico para crear una carpeta indicándole dónde lo queremos crear. Y eso tiene toda una forma de escribirlo. Distinto es un entorno gráfico que nos va a desplegar imágenes, iconos, botones, con el cual nosotros podemos ir eligiendo, con el mouse vamos seleccionando y vamos haciendo las distintas operaciones. La clase de hoy, más o menos, la idea es justamente ver un poquito cuáles son esas operaciones, cuáles son, cómo se llaman las distintas partes que tiene nuestro sistema operativo. El apunte que hicimos, la idea era que esté lo más claro posible, lo más preciso, lo más fácil. La idea es que ustedes lo vayan recorriendo, ¿no es cierto?, lo vayan leyendo y lo vayan practicando en su computadora. Todas las guías que hicimos son básicamente para ir leyéndola e ir practicando en su computadora. Se han agregado muchas, o la cantidad de imágenes que pudimos, ¿no es cierto?, para indicar bien qué es de qué estamos hablando, que ustedes se ubiquen. Si bien las imágenes que van a ver pueden diferir un poco a lo mejor con su sistema, con su Windows 10, porque tengan en cuenta que esto es totalmente configurable y personalizable, o sea que algunos van a tener una imagen, otros van a tener otro, algunos iconos, otros no, pero básicamente el formato es el mismo para todos y las operaciones es el mismo para todos. También algunos van a tener instalado Windows XP en su máquina, o Windows 7. Windows 7 y Windows 8 son las versiones intermedias que hubo entre el XP y el Windows 10. Si bien se las tiene presente solamente como versiones estables a XP y a Windows 10, ya que Windows 7 y Windows 8 no fueron buenos productos, por lo cual no tuvieron mucho éxito en el mercado. Por eso es que el XP sigue instalado hasta hoy en un montón de computadoras, y después de ahí ya se dio el salto directamente a Windows 10. Y ahí hay una diferencia importante entre uno y otro, tanto en el entorno, en lo que vemos, como en lo que no vemos también. La forma de trabajar internamente en la programación cambió bastante. Si igual eso a nosotros no incide, sí, desde la parte de programación del sistema operativo, tuvo un cambio bastante importante la versión 10 con respecto a la de XP. Por eso es que hay muchos programas que
que por ahí no corren o fueron diseñados para XP y no corren en Windows 10, tuvieron que hacerle adaptaciones, ¿no es cierto?, para poder correr en ese sistema operativo. Bueno, como arranque tenemos, ¿no es cierto?, las novedades que introduce Windows 10, el menú inicio con la interfaz Modern, se llama la interfaz, donde le agregó, ¿no es cierto?, determinados, a ver, ¿no es cierto?, donde cambió este menú de inicio al cual estábamos acostumbrados cuando trabajábamos con Windows XP. Agregó algunos elementos a la barra de tarea. Aparecieron programas nuevos como es Microsoft Edge, que es el navegador que trae por defecto Windows. Anteriormente trabajábamos con Internet Explorer. Microsoft Edge es el nuevo explorador, el nuevo navegador que trae incorporado. Ahí preguntan cómo activo el audio porque no escucho nada. Nicole, en la parte de abajo tenés un micrófono, puede ser que si recién entraste tenés que seleccionarlo, seguramente que use el audio del sistema o de la computadora, creo que te da la opción. Una vez que vos asignes eso, va a salir, tendría que salir por los parlantes de tu computadora. El resto me escuchan, ¿no es cierto? Si 2 o 3 pueden contestar, les agradezco porque algo que estoy... Profe, se escucha. Sí, bien, profe, bien, escucha. le va a aparecer para que active datos o el Wi-Fi, algo así, ahí tiene que apretar y ahí va a activar el sonido. Ajá. Sí, a mí, ahí, bueno, ya no vamos, todos estamos con esto, yo también me costó, es más, todavía me está costando trabajar con Zoom. Por ejemplo, ahora van a ver que por ahí demoro en cambiar una pantalla a otra porque trato de ir mostrándole lo que voy hablando en las distintas pantallas, pero bueno, estamos agarrándole la mano a toda esta forma nueva de enseñar. Bueno, les decía, en primer momento vienen las partes, las incorporaciones que trajo Windows 10. Nosotros como más sobresaliente por ahí y que por ahí la podemos comparar con otros es mencionar, por ejemplo, Cortana. Si bien en Windows todavía no estamos acostumbrados a darles instrucciones por voz a nuestra computadora, sí lo hacemos, por ejemplo, con el teléfono, con nuestro smartphone, o incluso ahora están apareciendo las nuevas Smart TV con el sistema Android, que tiene su asistente por voz, donde uno directamente puede ir haciendo operaciones indicándoles por voz, ¿no es cierto?, qué es lo que quiere hacer, abrir una aplicación, cerrarla, hacer una llamada telefónica. Bueno, Microsoft trae incorporado Cortana, que es el asistente por voz, que, bueno, uno tiene que configurarlo, entrenarlo un poquito, que sería decirle algunas palabras para que reconozca nuestra voz, y de esa manera después poder llegar a usarlo para abrir programas, cerrarlos, incluso hasta dictarle textos. Apple también tiene su asistente por voz que se llama Siri. Estas cosas existen hace un montón de años, pero en los últimos años como que mejoraron mucho su calidad. Antes, si bien existían, había que hablarle a los gritos,
hablarle pausado porque no reconocía bien las distintas voces, las distintas palabras. Hoy por hoy eso ha mejorado mucho, y bueno, obviamente que de la mano de Google, que es uno de los impulsores de esto, Google y Apple. Eso está evolucionando mucho y está ya cada vez lo estamos adoptando como una práctica común. Después, bueno, vemos lo que es las versiones de Windows 10. En realidad, siempre que sale un programa, van a ver que tiene distintas versiones. En el caso de Windows, el sistema operativo tiene 4 versiones, donde tenemos la Home, la Pro, la Enterprise y la Education. Dependiendo de qué versión, tengo más o menos alternativas disponibles, o puedo hacer operaciones más avanzadas. Básicamente en la Pro y la Enterprise me permite hacer configuraciones ya un poco más avanzadas respecto a conexiones de red y ese tipo de operaciones. Y también va a incidir en los costos que tienen. Recuerdo que Windows es un software pago. Para poder usarlo hay que, o habría que pagar una licencia. La verdad que Argentina está dentro de los países, toda Latinoamérica básicamente tenemos las dificultades de los costos elevados del software, y recurrimos generalmente a copias ilegales para nuestros equipos. Pero hoy por hoy también se incluyeron muchas versiones originales dentro de computadoras. Cuando uno compra una tablet, una notebook o una computadora nueva, hay muchas veces que ya viene con la licencia incorporada, obviamente que está dentro del costo, y uno cuando accede o tiene la opción de tener un sistema operativo con licencia, la verdad que tiene ventajas, ¿no es cierto?, para poder realizar consultas a Microsoft, poder registrarse, poder acceder a actualizaciones. Y esas licencias van a variar de acuerdo a qué tipo de versión, a qué tipo de versión quiero, ¿no es cierto? Bueno, cuando arrancamos nuestro sistema operativo, lo que primero vemos es el escritorio. Van a ver que hay muchos nombres que se asocian con lo que es el trabajo en una oficina. Entonces, generalmente uno en una oficina trabaja sobre un escritorio. Bueno, en Windows pasa exactamente lo mismo. Uno va a trabajar, va a hacer las distintas operaciones sobre un escritorio en el cual va a ir colocando las opciones que más usa a la vista, y accediendo a través de otras opciones a los programas que menos usa. Pero va dejando a mano todo lo que más usa. Windows 10 también puede arrancar con un sistema de control, ¿no es cierto?, de arranque, donde nos va a pedir una contraseña o un PIN. Esto puede estar configurado o no. Hay veces que uno lo deja en blanco y, bueno, no nos pide nunca una contraseña, pero si uno la activa o le agrega una contraseña de entrada, le da cierto nivel de protección, ya que no se va a poder iniciar sesión en esa computadora si no se conoce la contraseña o el PIN de ingreso. En nuestro escritorio vamos a contar con elementos básicos, como ser algunos iconos, que los vamos a tener desparramados en el escritorio, una imagen de fondo que la podemos elegir, y lo que está abajo, que es nuestra barra de tarea. En nuestra barra de tarea vamos a encontrar que tenemos el menú de inicio, puede o no estar la caja de búsquedas, un botón de vista de tareas. Este nos va a permitir ver o desplazarnos entre las distintas tareas. Recuerden que Windows es un sistema operativo multitarea, que ya lo vamos a profundizar cuando veamos software. Pero básicamente lo que nos está diciendo multitarea es que permite realizar varias tareas al mismo tiempo. Entonces yo puedo tener distintas ventanas ejecutando programas distintos. ¿Y cómo hago para desplazarme entre esas ventanas? Una de esas formas es a través de estas distintas vistas de tarea. Iconos de inicio rápido.
esto me va a permitir a mí tener a mano, como les decía, los programas que más ocupo, y de esa manera, con un solo clic, ejecutarlos. Después tengo un espacio donde se van a ir ubicando los programas que voy abriendo. Cada programa que yo abro, que ejecuto, se va a ejecutar en una ventana, que es justamente, ventana en inglés es Windows, de ahí donde deriva el nombre del sistema operativo. Y esa ventana va a generar un botón en este espacio, se va a ir ubicando acá. Entonces, cada vez que yo ejecuto un programa, abro una ventana y acá me va a aparecer un botón con el nombre de ese programa, al cual yo le hago un clic y voy a ir pasando de uno a otro. Eso de pasar de un programa a otro se suele llamar dar el foco, ¿no es cierto? Darle atención a determinada ventana. Cuando uno hace clic sobre una ventana, la trae al frente y le está dando el foco, le está dando la atención. Si bien lo que queda de fondo se sigue ejecutando, el sistema operativo le da prioridad a lo que está a la vista, a lo que está ahí, lo que trajimos al frente, para darle mayor prioridad de uso del procesador, de memoria, de todos los dispositivos. Lo que queda atrás se sigue ejecutando, sigue abierto, pero uno puede ir dándole atención a los distintos programas que se están ejecutando. Más a la derecha tengo los iconos de sistemas y notificaciones. En esta parte, ¿no es cierto?, justamente van a aparecer algunos iconos. Los llama de sistema porque son iconos que me están indicando alguna funcionalidad que está ejecutando en segundo plano el sistema. Segundo plano es cuando se está ejecutando algo que no está en una ventana. Entonces, por ahí, un antivirus se ejecuta siempre en segundo plano. Generalmente, obviamente que yo necesito saber que se está ejecutando el antivirus. Entonces, una de las formas que tiene el programa de mostrarse que se está ejecutando es generar un iconito ahí en el área de notificaciones. También si estoy conectado a una red, si tengo el parlantecito, poder hacer algunos ajustes del parlante, del micrófono, del idioma. Y también mirar la fecha y la hora y poder llegar a cambiar la fecha y la hora desde este lugar. Y si posan el mouse en la última parte de esta barra de tareas, le hacen un clic, oculta todas las ventanas que tienen abiertas y les deja visible solamente el escritorio. Esa es una forma rápida de ver, ¿no es cierto?, sin tener que minimizar cada una de las ventanas, de poder ver lo que tiene el escritorio. Bueno, ahí les digo, van a encontrar un detalle, ¿no es cierto?, de cada una de las opciones. Sería bueno que lo vayan comparando con su computadora, a ver si lo tienen visible, si no lo tienen visible. Todo esto es configurable, puede ser que una computadora no tenga visible, por ejemplo, la caja de búsquedas. No quiere decir que ese sistema operativo no la tenga, simplemente no la tiene visible. Haciendo un clic derecho sobre la barra de tareas, les abre un menú contextual donde ustedes pueden llegar a entrar a configurar esa opción. Ya que estamos, menú contextual es justamente lo que se abre cuando hago un clic derecho sobre algún elemento en Windows. Se abre un menú que me va a tener opciones referidas al contexto en el cual hice un clic. Si yo hago un clic a la barra de tarea, va a tener opciones relacionadas con la barra de tarea. Si le hago un clic derecho al escritorio, me va a traer opciones relacionadas con el escritorio. Y ya que estamos hablando de clic, está bueno recordar que cuando uno dice hacer un clic solamente, nos estamos refiriendo a apretar una vez el botón del mouse, el botón principal, que generalmente es el izquierdo. Cuando hacemos doble clic, es apretar 2 veces rápido el botón izquierdo. Cuando decimos hacer un clic con el botón secundario, es hacer un clic con el botón derecho. Cuando hacemos un clic sostenido, es hacer un clic con el botón izquierdo y no soltarlo. Esto nos va a permitir seleccionar, por ejemplo, varias opciones, o nos va a permitir agarrar algo y moverlo, lo que conocemos como arrastrar y soltar. Eso se hace con un clic sostenido.
Acá tenemos por ahí cómo podemos diferenciar un icono de un acceso directo. Los iconos del escritorio se activan haciendo doble clic con el ratón y con el dedo en pantallas táctiles. Pueden ser tres tipos, pueden ser programas, pueden ser carpetas que contienen archivos, o bien archivos que al ser pulsados abren el programa con el que fueron creados. Lo que conocemos como, también lo que tenemos como accesos directos. Un acceso directo es un tipo de icono que está apuntando a otro objeto, a otro archivo. ¿Cómo lo reconocemos? Porque tiene este cuadradito con la flechita negra, este cuadradito blanco con la flechita negra. Esto quiere decir que esto es un acceso directo, es un apuntador, en este caso a un programa, a Google Chrome. Puede estar apuntando a una carpeta, puede estar apuntando a cualquier otro archivo. Es un apuntador. Yo puedo borrar este acceso directo sin perder el archivo al cual está apuntando. Distinto es si yo veo, por ejemplo, esta carpeta que está acá. Esta no es un acceso directo, esta es la carpeta en sí. Esta carpeta está almacenada en el escritorio. El escritorio, después lo vamos a ver, Windows lo trata como si fuese una carpeta especial. Yo todo lo que ponga dentro de esa carpeta me lo va a mostrar acá. Si yo borro esta carpeta, las voy a estar borrando la carpeta. Distinto es si yo tengo un acceso directo a esta carpeta, con la cual yo puedo eliminar el acceso directo sin tocar la carpeta en sí. Los accesos directos se usan justamente para acceder más rápidamente a un lugar. Si yo todos los días en la oficina tengo que entrar al disco C, carpeta mis documentos, dentro de mis documentos trabajo, dentro de trabajo agosto, y dentro de agosto acceder a las planillas que estoy trabajando en agosto, fíjense que son 5 o 6 pasos que tengo que hacer. Yo puedo hacer un acceso directo en el escritorio, dejarlo acá, directamente que apunte a la carpeta agosto. Entonces con un solo clic ya estoy ahí. O incluso puedo hacer un acceso directo a la planilla que estoy por usar en agosto. En este caso a un archivo de Excel, lo dejo acá en el escritorio y con un doble clic directamente ya accedo a ese archivo. El archivo va a seguir alojado en el disco C, en mi documento, trabajo, todos los pasos que le dije. Pero yo puedo acceder a él mucho más rápido. También puedo colocar estos accesos directos, si yo lo arrastro y lo suelto a la barra de tareas, también me va a quedar ahí como un acceso rápido. Bueno, después viene a seguir hablando un poquito de lo que es el menú de inicio. A través de él accedemos a todo lo que podemos, a todas las operaciones que podemos hacer con nuestra computadora. Tenemos a todos los programas que tengo instalados. Cuando uno instala un programa en los sistemas operativos, hay dos formas de tener un programa funcionando en nuestra computadora. Algunos permiten solamente copiarlos y ya quedan operativos, pero la gran mayoría necesitan ser instalados. Instalar un programa es correr un software que lo que hace es copiarlo a nuestra computadora y además de copiar todos los archivos que tiene, configura parte del sistema operativo, indicándole, por ejemplo, cómo funciona ese programa, qué requisitos tiene, con qué idioma va a trabajar, el tipo de letra por defecto, todo un montón de configuraciones que incluso toca archivos propios del sistema operativo. Los toca, los modifica para justamente indicar al sistema operativo cómo opera ese programa. Entre otras cosas, también se generan accesos directos en el menú inicio, se puede generar un acceso directo en el escritorio para que uno pueda ejecutar ese programa desde esos lugares. Aparte de copiarse, sí o sí se va a tener que copiar, ¿no es cierto?, en mi disco rígido. Bueno, toda esta parte sería bueno que lo vayan, te vuelvo a decir, leyendo y lo vayan practicando, a ver cómo pueden ir haciendo estas distintas operaciones. Acá tenemos más en detalle lo que es las barras de tareas. Fíjense cómo se llama cada elemento, porque nosotros por ahí cuando evaluamos
Windows, recuerden que lo vamos a evaluar con multiple choice y ese tipo de opciones. Así que generalmente trabajamos con imágenes. Colocamos una imagen y le pedimos que nos nombre determinados elementos que marcamos en las imágenes, cómo se llaman, qué permite hacer, lo básico. Lo pueden explicar textual como está acá en el apunte o explicar con sus palabras, siempre y cuando tenga sentido lo que van diciendo, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá viene todo lo que es trabajando sobre la barra de tareas. Un elemento, como verán, es un elemento muy importante en Windows. Tanto el escritorio, la barra de tareas, dentro de la barra de tareas el menú de inicio es también fundamental, ¿no es cierto?, para acceder a las distintas operaciones que podemos hacer con nuestro sistema operativo. ¿Cómo podemos crear nuestro acceso directo? En Windows van a ver, o en los programas que vamos a usar, van a ver que siempre hay 2, 3, hasta 4 formas de hacer lo mismo. Generalmente lo podemos hacer a través de lo que es una barra de menú, que siempre en los programas se ubica acá arriba. Ya vamos a ver sobre cuando veamos el explorador, le voy a mostrar. O puede ser, aparte, ahora es muy común que en vez de barra de menú, determinados programas traigan cintas de opciones, como en el caso del explorador, como en el caso de Word, de Excel. Básicamente cambian la forma de mostrar sus componentes, pero tanto la barra de menú como la cinta de opciones lo que tienen adentro son las distintas herramientas que tiene ese programa para trabajar. Debajo de la barra de menú se suelen aparecer, acá tenemos, ¿no es cierto?, las barras de menú, las barras de herramientas. Ya vamos a ver esa ventanita en detalle, pero lo que le quería decir es, ustedes pueden hacer determinadas opciones desde la barra de menú, desde la barra de herramientas, combinación de teclas. Van a ver que hay determinadas funciones que se hacen apretando solamente las teclas, como por ejemplo copiar con control C. O también algo muy usado son el menú contextual. Botón derecho, se abre el menú contextual y ahí van a tener opciones, operaciones a hacer con ese objeto que ustedes seleccionaron. Las ventanas. Dijimos que todo lo que ejecutemos se va a ejecutar dentro de la ventana. Entonces es importante conocer las partes que tiene, o cómo se llaman las distintas partes que conforman una ventana. Tenemos la barra de título, la parte superior, en donde justamente se va a colocar el título del programa y el nombre del documento, si lo que me está mostrando es un documento. La barra de menú, que es lo que sigue. Generalmente cuando uno le hace un clic se le despliega un menú desplegable. Esto en determinados programas pueden ser cintas de opciones, que cuando uno le hace un clic me muestra las opciones de esa cinta. Debajo de la barra de menú de la cinta de opciones suele tener una o varias barras de herramientas. Estos se pueden ocultar o hacer visibles, dependiendo siempre del programa que esté ejecutando. La barra de herramientas tiene accesos directos a determinadas operaciones de las más usadas para que con un solo clic uno la pueda ejecutar. Unos botoncitos en la parte superior derecha, entre los cuales tenemos el de minimizar, maximizar y cerrar. Minimizar me oculta la ventana y me deja solamente visible un botón en la barra de tareas. El botón maximizar también van a encontrar que los llama restaurar o minimizar tamaño, dependiendo de la versión del sistema operativo que tienen. Básicamente tiene dos funciones. Si la ventana está en un tamaño intermedio, como vemos acá en la imagen, ese botón es de maximizar y lo que hace es estira esa ventana, la agranda
hasta hacer ocupar toda la pantalla. Si la pantalla está maximizada, ese botón cambia de nombre y se pasa a llamar minimizar tamaño o restaurar. Cuando uno le hace un clic, lo que hace es lo vuelve a un tamaño intermedio. Y el botón que lo sigue, la cruz, la X, esa no hay duda, ese es el botón de cerrar. Uno cuando cierra la ventana de ahí, está cerrando el programa que se está ejecutando adentro. Las barras de desplazamiento pueden aparecer tanto en el lateral derecho como en la parte inferior, que es cuando el contenido de la ventana tiene mucho, que tiene tanto para mostrar que no alcanza la ventana, aparecen las barras para que uno pueda desplazarse. Las barras de estado, generalmente, dependiendo del programa, puede tener una barrita acá abajo que brinda información de lo que se está ejecutando. Por ejemplo, si el Explorer, Internet Explorer, puede tener el explorador de archivo, perdón, puede decir bueno, la cantidad de objetos que está mostrando, de la carpeta, el tamaño de la carpeta. Si estamos trabajando en Word, me va a decir con qué idioma está el diccionario, cuántas palabras estoy escribiendo, una serie de información relacionada con lo que está mostrando acá, en el área de trabajo. Y la parte del medio es justamente el área de trabajo que tiene toda ventana. Yo puedo redimensionar una ventana, cambiarle el tamaño. Eso se hace posando el mouse sobre uno de sus lados. Tiene que estar en un tamaño intermedio. El mouse, el puntero se convierte en una doble flechita y eso me va a permitir agrandar o achicar la ventana. Si lo hago sobre uno de los vértices, lo puedo hacer, puedo agrandarlo o achicarlo en ambos sentidos, ya sea de alto y de ancho. Para mover una ventana, estas son cositas que por ahí uno se les suele preguntar, ustedes lo pueden llegar a hacer, pero por ahí se les complica explicarlo. Si ustedes tienen que indicar a alguien que nunca tocó una computadora cómo hacer para mover una ventana, lo que deberían decirle es esto. Para mover una ventana tiene que estar primero en un tamaño intermedio. Si está maximizada no la van a poder mover. Si está en un tamaño intermedio, tienen que hacer un clic sostenido sobre la barra de título. Y de ahí la pueden desplazar. Bueno, después comentamos un poquito los distintos tipos de ventanas que podemos ver, que pueden diferir con algunas cositas, con algunos botones, algunas pueden tener más o menos botones, pueden tener barras de menú, barras de herramientas, pueden aparecer unos botones nuevos como por ejemplo abrir, cancelar, guardar, cancelar. Los que se conocen como los cuadros de diálogo generalmente me van pidiendo o me piden una confirmación o una cancelación de algo. Este tipo de ventanas tienen botones que me van a permitir hacer eso. Administrar archivos y carpetas. Bueno, vimos que todo lo que nosotros vamos a trabajar lo vamos a tener dentro de archivos, van a ser archivos. Es importante poder organizar estos archivos. Entonces, para poder organizar y administrar estos archivos necesitamos justamente un manejador de archivos. Windows trae incorporado lo que se llama explorador de archivos, que es un programita que me va a permitir a mí manipular las distintas carpetas y archivos. Existen otros, pueden usar, hay manejadores de archivos de otras empresas, como habrán visto por ahí o lo habrán escuchado nombrar al Norton Commander o Win Commander o simplemente Commander. Si no les muestro, yo por ejemplo me formé en mi época, empecé a manejar una computadora, empecé a usar este programa que es en ese momento se llamaba Norton Commander, ahora se llama Windows Commander. Básicamente es un manejador de archivos. Y me acostumbré y lo uso hasta el día de hoy. Tiene sus ventajas,
o su forma de trabajar, básicamente uno se va acostumbrando. El que trae por defecto Windows es el explorador de archivos, que es este que tenemos acá. El explorador de archivos tiene esta interfase, con esta podemos hacer, ¿no es cierto?, las distintas operaciones que vamos a hacer o que podemos realizar con nuestros archivos. Vamos a identificar las partes de esta ventana. Bueno, tenemos una barrita de acceso, una barrita de herramientas de acceso rápido. Generalmente, este es un nombre también que lo vamos a usar mucho con Word y con Excel. Acá, en la parte superior, vamos a tener algunas herramientas de uso muy frecuentes, como abrir, guardar, imprimir, vista, en el caso de Word, vista preliminar. Y esta barrita que se usa acá arriba se llama barra de herramienta de acceso rápido. Es importante que sepan el nombre y dependiendo del contexto en el explorador de Windows, tengo algunas opciones como crear una nueva carpeta o deshacer o rehacer algo. En Word vamos a tener, por ejemplo, abrir un nuevo documento, guardar el documento, imprimir el documento. Lo mismo en Excel. Entonces tienen las herramientas por ahí más usadas. Eso están acá en lo que se llama barra de herramientas de acceso rápido. Debajo tenemos las cintas opciones, que también, dependiendo del programa, puede ser barra de menú. Después tengo, en el caso del explorador de Windows, tengo los botones de navegación, barra de direcciones. Esto me va a estar indicando en qué lugar estoy parado dentro de la organización de mis archivos. Tengo lo que conocemos como el panel de navegación. También se lo suele llamar árbol a esta parte, la vista de árbol, porque es como si fuese que estemos viendo un árbol invertido, arrancando desde la raíz, ¿cierto?, que se va abriendo en sus distintas ramas. Y la parte de detalle, o también conocido como la ventana de archivos. Esto me va a mostrar el detalle de lo que yo tengo seleccionado en el panel de navegación. También tengo una barra de estado donde me va mostrando justamente elementos de lo que tengo acá en la barra en el área de detalle. En la ventana de archivos me va mostrando que tengo 14 elementos, uno seleccionado, entonces me va a ir mostrando distintos tipos de información. Como vemos acá, tenemos unidades, carpetas, archivos. Entonces, le voy a comentar primero qué es, ¿no es cierto?, un archivo. Los archivos son los elementos que yo tengo en mi computadora, que son los que contienen la información. Básicamente tengo dos grandes grupos de archivos, los ejecutables y los no ejecutables. Los ejecutables son aquellos archivos que permiten o que se ejecutan por sí mismos, que no necesitan de otro programa para poder hacer su función. En el caso de ejecutables, nosotros lo vamos a distinguir por su extensión. La extensión de un archivo, mejor dicho, un archivo tiene un nombre, un punto y una extensión. Vamos a ver alguno acá. Ahí vemos, este archivo tiene un nombre, un punto y una extensión. El nombre va a indicar, le va a dar
significado, ¿no es cierto?, de una descripción de su contenido. El punto es el separador del nombre de la extensión va a indicar qué tipo de archivo es. Si es un ejecutable o si es un no ejecutable, qué tipo de información puede contener. Y ahí podemos tener archivos que tengan texto, imágenes, video, audio. Los ejecutables, básicamente, pueden ser de 4 tipos: los .exe, los .com, los .bat y los .dll, como este que tenemos acá. Son archivos que tienen código ejecutable adentro. El resto son todos archivos que tienen información. Por ejemplo, en el caso de Word vamos a tener un archivo de extensión docx. En el caso de un archivo de audio puede ser MP3. El archivo de video puede ser .avi. Un archivo zipeado, comprimido, puede ser .zip o .rar. Eso va a estar indicando el contenido de ese archivo. Pero básicamente es importante que sepan que tenemos los ejecutables y los no ejecutables, o archivos que tienen datos. Entonces, les decía, acá me va a permitir ver, ¿no es cierto?, en la barra de direcciones me va a ir permitiendo ver cómo se fueron guardando o organizando estas carpetas. Y yo tengo, por un lado, tengo unidades de almacenamiento. Generalmente a la unidad se la describe con una letra. Dentro de las unidades voy a tener carpetas. Y dentro de las carpetas puedo tener más carpetas y más archivos. Esa es una forma de ir organizándonos. Cuando me refiero a una unidad, estoy apuntando a un medio de almacenamiento. Por ejemplo, un disco rígido. Es común que tengamos un disco rígido en nuestra computadora y le asignemos una letra. En el caso que ustedes ven acá, yo tengo 2 letras asignadas como un disco local, una C y una E. Físicamente, estas 2 letras representan un solo disco rígido. Yo tengo el hardware de un solo disco rígido que está dentro de mi computadora. Lógicamente, lo preparé, lo configuré para que se vean como 2 discos distintos. Esta es una buena práctica para, por ejemplo, en una unidad instalar el sistema operativo con todos los programas y en la otra unidad instalar todos mis datos, mejor dicho, no instalar, perdón, tener todos mis datos, fotos, documentos de la facultad, música. ¿Por qué es una buena práctica? Porque el sistema operativo puede fallar y necesita una reinstalación, y hay veces que la reinstalación implica borrar todo el contenido de esa unidad. Entonces, yo de esta manera puedo borrar todo lo que tiene el disco C, instalar de vuelta el sistema operativo con los programas que necesite, sin tocar los datos que tengo en la unidad E. Con lo cual, la pérdida de datos es, uno no sabe lo doloroso que es hasta que no lo pasa, hasta que no pierde datos importantes, que no pierde fotos que las tiene solamente en ese lugar y que nunca más las puede recuperar, o archivos importantes. Entonces siempre es bueno, como precaución, tenerlo en una unidad aparte, y los archivos que realmente son importantes, tener una copia de seguridad en otro lado. Hoy el uso de Internet nos permite tener copias en la nube. En el caso de Windows tiene preparado el OneDrive, que en el caso de Google lo llama Drive. Es un área, un espacio de almacenamiento en algún servidor de Internet que nos permite poner nuestros archivos ahí. Y ellos se encargan de que eso siempre esté. Yo puedo borrar el contenido de acá o puedo perder el contenido tanto de mi computadora como del teléfono celular, que uno tiene generalmente hace copias de seguridad en Google, en Drive, y cuando lo reinstalo, acceder otra vez a ese contenido. Bueno, me fui por las ramas del árbol. Estaba indicándoles las unidades. Las unidades se le asigna una letra. Dentro de las unidades yo puedo ir creando carpetas, y dentro de las carpetas puedo ir creando más carpetas.
Y de esta manera me permite organizar, ¿no es cierto?, el contenido que voy a tener en mi computadora. Todo eso que voy haciendo, fíjense como a medida que voy entrando, me va poniendo acá en la barra de direcciones, justamente me está indicando en qué lugar estoy parado. Esto que vemos acá, lo van a ver en el apunte que también se llama la ruta a un archivo o el path, que es justamente la especificación de en qué lugar está almacenado un determinado archivo. Arrancando por la unidad y usando algunos separadores especiales como las barritas. Entonces está diciendo de que está en la unidad C, adentro de la unidad C tiene una carpeta prueba, adentro de la carpeta prueba tiene otra carpeta que se llama otra, y en la última parte, cuando uno está escribiendo un path o una ruta de acceso, va el nombre del archivo al cual está haciendo referencia. Entonces de esa manera uno lo puede... Sí. Eso es lo que tuvimos que hacer en el trabajo, ¿verdad? Exactamente. Ustedes se les pidió que vayan creando una estructura de directorios en una determinada unidad, la que ustedes tenían en su computadora, y eso que ustedes sacaron las fotos son la ruta a esos archivos. Eso es justamente lo que se conoce como path en inglés o ruta. Bueno, y de esa manera, esta es una forma de referenciar un objeto, les digo, en una computadora. Con el explorador de Windows, las operaciones básicas, que fue lo que se le pedía justamente al práctico 1, es poder crear carpetas, borrarlas. Cuando uno borra una carpeta o un archivo en Windows, lo que hace es lo manda a la papelera de reciclaje. Es un paso intermedio. Estando en la papelera de reciclaje, uno puede restaurar eso, lo puede volver a su lugar original y no perderlo. Pero también está la posibilidad de borrar la papelera por completo y ahí sí ya no se tiene acceso a esa información. Justamente sería, en la oficina uno tiene el tacho de basura donde puede tirar el papelito, pero si se acordó que ese papelito le era útil, lo puede sacar del tachito y lo puede usar otra vez. Pero una vez que saca la basura al contenedor afuera y pasó el basurero, ya no lo recupera más. Bueno, acá pasa lo mismo. Tenemos, cuando borramos algo, lo manda a la papelera de Windows. Estando ahí, uno lo puede recuperar. Una vez que uno lo borra de la papelera o vacía la papelera, ahí ya se hace inaccesible, ¿no es cierto?, al contenido de ese archivo. Para crear carpetas, copiarlas, cortarlas, o sea, moverlas, les decía, tengo distintas opciones. Puede ser desde las distintas cintas de opciones, mover, copiar, eliminar. Puede ser con el botón derecho del mouse. Me abre un menú contextual. Siempre tiene que ser sobre la carpeta que quiero realizar la operación, tiene que seleccionarlo. O puedo hacer con una combinación de teclas, por ejemplo, control C, control B corta, control X, ahí en la punta van a encontrar ese detalle para hacer las distintas operaciones. También me gustaría mostrarle por ahí algo que es básico, el tema de seleccionar. Les digo, siempre que ustedes quieran hacer algo, tienen que seleccionar el objeto de Windows. Si ustedes quieren hacer algo con la carpeta esta que se llama otra, la tienen que seleccionar. Para seleccionar una carpeta o un objeto basta con hacer un clic sobre ese objeto y ya queda pintadito, marcado como seleccionado. ¿Qué pasa si son varios objetos los que yo quiero seleccionar? Ahí yo tengo que recurrir a hacer un clic sostenido e ir pintando todo lo que quiero seleccionar. Si lo quiero hacer con el mouse, si lo quiero hacer con el teclado, tienen que seleccionar el primer objeto, apretar la tecla Shift y van moviéndose con la flechita del cursor y van seleccionando todo lo que queda en el medio. ¿Qué pasa si quiero seleccionar esta y esta únicamente? Ahí ya tengo que recurrir al teclado sí o sí. Selecciono el primer objeto, aprieto la tecla Control y selecciono el segundo objeto. Si seleccioné mal, vuelvo a apretar Control, le vuelvo a hacer un clic y lo deselecciono. Y de esa manera selecciono los objetos sobre los cuales quiero hacer una operación. Y después sí puedo hacer directamente con el botón, una vez que lo tengo seleccionado, botón de la cinta de opciones, con el teclado si quiero borrar, aprieto la tecla suprimir,
o si quiero hacerlo con el botón, con el menú contextual, lo aprieto, pero tengan en cuenta de apretarlo al menú contextual sobre una de las partes pintadas. Si yo lo hago sobre otra parte, una parte blanca, me va a cambiar el contexto. Y es más, me saca la selección que hice. Entonces, siempre con el botón derecho del mouse, pero sobre la parte seleccionada. Entonces ahí me va a dar opciones referidas a eso que tengo seleccionado. Bueno, esto es todo lo que estábamos hablando, las distintas partes del explorador. Acá se ven en detalle todo esto que estaba comentando, en las distintas teclas. Se llaman teclas de acceso rápido, también lo van a ver como teclas rápidas, o también es muy común, por ahí un término más viejito, se lo conoce como tecla gatillos. Siempre es combinando 2 o 3 teclas. Van a ver que para copiar y cortar tenemos distintas opciones, teclado, menú contextual, arrastrando. Para cambiar el nombre de un archivo, basta con seleccionar el archivo y apretar la opción de cambiar nombre. O también, otra forma de hacerlo es hacerle un clic sobre la carpeta que quiero cambiar o el archivo que quiero cambiar y volverle a hacer otro clic. Y ahí se habilita la opción de edición. Tengan en cuenta de que los nombres de archivos pueden usar cualquier tipo de carácter, excepto algunos caracteres reservados, como por ejemplo una barrita invertida o el asterisco, donde directamente, cuando yo lo quiero usar, me dice, no, este tipo de símbolos no lo puede usar porque se usan para otra cuestión. Windows las usa como palabras reservadas para otras operaciones. Bueno, para crear, eliminar carpetas, la papelera. La papelera es una carpeta especial de Windows que sirve, ¿no es cierto?, para alojar temporariamente todo lo que uno borra de la computadora. Uno después puede restaurar los elementos de la papelera, un solo elemento, toda la papelera. Cuando uno restaura, vuelve al lugar original, de donde se había borrado. O puede vaciar también la papelera, con lo cual ya cuando se vacía la papelera, lo que tenía dentro se hace inaccesible. Bueno, OneDrive, lo que les comenté, la versión que por ahí uno tiene más uso, o en mi caso, por ejemplo, al usar un celular con sistema Android, es el Drive de Android, de Google. Profe, una pregunta. Yo cuando dicen que se borran los archivos, en realidad quedan en alguna otra parte, ¿no? Miren cuando dicen, por ejemplo, en la tele que pasan que borraron todos los archivos, pero después se descubre, no sé qué hacen y se descubre que en realidad tenía unas cosas guardadas, qué sé yo. O sea, no se borra del todo nada, ¿o sí? No se borra del todo. Les cuento, ya que me lo preguntan, les cuento. Cuando esto se almacena, vamos a suponer que se está almacenando en un disco rígido. Es lo mismo para cualquier dispositivo magnético o también el pendrive, ese tipo de archivo. Cuando ustedes almacenan, por ejemplo, una foto, en el disco rígido esa foto se almacena como una serie de puntos magnéticos, de marcas magnéticas. Entonces, ustedes sacaron una foto, guardaron una foto comprometida, podemos decir, y después la borran. Lo que hace Windows es marcar esa área donde se almacenan las fotos, la marca, le hace una marquita como que está borrada. Entonces, el sistema operativo después no la muestra más.
Supongamos que la manda a la papelera de reciclaje, yo vacío la papelera de reciclaje, iWindows la marca como borrada. Ya, yo la busco con el explorador de Windows, no me la muestra. Pero en sí los datos están ahí, todas esas marquitas magnéticas quedaron. Hay otros programas que justamente hacen ese barrido de marcas magnéticas y miran cuando hay algo que esté marcado solamente como borrado, lo detectan y lo pueden llegar a mostrar. ¿Cuál es la forma de borrar completamente algo de un disco rígido? Es, aparte de borrarlo, que el sistema operativo le haga la marquita, es escribir algo arriba de en ese espacio. Entonces, cuando yo sobreescribo sobre las marcas de la foto, le escribo arriba un MP3, por ejemplo, un archivo de sonido, ya esas marcas magnéticas desaparecen. Esa marquita que representan la foto desaparecen y quedan las marcas del archivo de audio. Ahí se hace inaccesible ya. Ahí ya no hay forma, ningún programa, ningún técnico lo va a poder recuperar. Por eso hay determinados programas que aseguran un borrado de determinado archivo. Son programas especiales justamente para borrar algo del todo, debería ser. Uno borra y lo que hace el programa es, aparte de marcarlo como borrado, sobrescribe arriba con cualquier cosa. Entonces guarda datos sin sentido, pero usa ese espacio para que después ningún programa lo pueda recuperar. No sé si me entendieron. Sí, profe, sí. Eso en la vida normal de uno, ustedes pueden borrar, por ejemplo, y borran 100 megas, y a lo mejor esos 100 megas quedan a la vista o quedan mejor ahí en su computadora hasta que se queden sin espacio y el sistema operativo necesita esos 100 megas que están marcados como borrados. Entonces el sistema operativo lo empieza a usar para escribir arriba. O de la forma, eso ya lo maneja el sistema operativo. Lo que esté marcado, el sistema operativo sabe que lo puede usar para guardar cosas nuevas, lo que esté marcado como borrado. Una vez que ya le escribió arriba o le escribió una partecita, ya después se hace muy difícil recuperar el resto de la información. Ah, bien, profe, gracias. Y sepan de que incluso hasta cuando ustedes borran, vacían la papelera y se dan cuenta que metieron la pata y borraron algo importante, hay programitas que lo pueden buscar en internet que justamente es para recuperar datos borrados. Si ustedes no hicieron nada más, no modificaron, no agregaron, no copiaron cosas en su computadora, es muy probable que lo puedan recuperar. Si se acordaron a los 2 meses que borraron algo importante y lo quieren recuperar, es muy probable que ya esa área se haya ocupado con nuevos datos y ya se hace imposible recuperarlo. Bueno, aquí en el Windows tiene una herramienta para buscar en la PC. Hay muchas veces que nosotros, es tanto el contenido que tenemos en nuestra compu que necesitamos una herramienta para hacer búsquedas, ya sea por una parte del nombre, por una fecha, por un tamaño de archivo, y de eso nos puede llevar a mostrar dentro del contenido de la computadora un detalle o determinados archivos con esos parámetros. Y la última parte del apunte habla del panel de control. El panel de control es un área que se accede a través del menú del botón de inicio y es donde están todas las opciones de configuración que trae el sistema operativo, tanto de hardware como de software. Esto, acá uno puede llegar a configurar los usuarios, las redes, toda una serie de opciones. Acá básicamente no nos explayamos mucho en esto porque la verdad que es muy abundante y bueno, no necesariamente uno tiene que saber manejar estas operaciones para esta parte para poder usar nuestro sistema operativo. Por ahí necesita hacer algunos cambios menores en el escritorio, en ese tipo de lugares, pero configuraciones más avanzadas ya lo dejamos para la parte, para los técnicos, para los que trabajan con configuración del sistema operativo. Sí, les cuento que accedemos a eso, ¿no es cierto? Desde el botón inicio, accedemos a la opción de configuración. Por ahí, la parte donde sí acceden es a la configuración del escritorio. Lo pueden hacer desde acá, o también lo pueden hacer simplemente con un clic derecho sobre el escritorio. Se le abre el menú contextual y ahí tienen la opción de configuración y pueden acceder para cambiar la foto del escritorio,
ver dónde quieren la barra de herramientas, la barra de tareas, ¿no es cierto? Ocultar o mostrar algunas cosas. Eso lo pueden hacer también directamente desde el botón derecho sobre el escritorio.